hermanos, vamos a comenzar el culto de hoy agradeciendo al Señor por el tiempo que Él nos ha permitido estar en su presencia, incluso hasta en este momento. Quiero invitarles a que se coloquen en pie y oremos en primer lugar para dejar este día al Señor una vez más, para agradecer porque nos permite estar acá en este día. Y le voy a pedir a mi hermana Sandra si por favor nos puede llevar en esta oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos delante de tu presencia. Te agradecemos, oh Dios, porque usted nos ha permitido un día más de vida. Gracias, oh Dios, porque un grupo de tus hijos nos hemos citado acá en el templo, Señor, para juntos alabar y glorificar tu santo nombre. Queremos, Señor, sentir tu presencia en medio de esta hora. Queremos, Señor, alabarte con gozo en nuestro corazón, que adoramos a un Dios vivo, a un Dios lleno de misericordia, Señor amado. Gracias por este tiempo, Señor, junto a ti. Gracias por mi hermana Karina. Dale sabiduría, Señor amado, para que ella pueda dirigir el culto. Oh Dios, y que todo lo que hagamos pueda ser agradable delante de ti. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Y aquellos que vienen de camino, ellos también pueden llegar sin novedad, para así juntos poder alabar tu nombre. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Gracias, hermana. Bueno, darles la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en este día, que hemos venido a alabar al Señor, que hemos venido sin duda con un corazón agradecido. En la mañana también lo decíamos junto a nuestros hermanos, hay mucha gratitud por el Señor, al Señor, por este tiempo también que Él nos ha permitido tener de oración juntos también. Es bonito también apartar este tiempo para orar juntos. Quiero invitarles a que podamos leer la lectura del libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Yo daré lectura en la Nueva Versión Internacional, que dice así: en el nombre del Señor. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Alabamos al Señor en esta mañana. Y este es el motivo por el cual podemos estar acá. Porque por su gracia, Él nos salvó. Como dice clarito aquí la palabra, antes estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y como estudiábamos también esta semana en el estudio bíblico, ¿no es cierto? Qué bonito meditar en esta palabra, en recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros cuando llegó a nuestras vidas? Y sin duda, Él a cada uno de nosotros nos sacó de aquí, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos éramos pecadores y por la gracia del Señor, Él nos dio vida. Así que en esta hora vamos a cantar con gozo, con gratitud al Señor, el himno 227. Hay un canto nuevo en mi ser, porque eso es lo que hay en nuestro ser, un canto nuevo. Cantemos juntos al Señor. Hay un canto nuevo en mi ser, esta voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, haz conquistar la luz. Cristo, 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 nombre sin igual.
en nosotros. Y que, como proclamábamos también ahora en la mañana, que Cristo en las nubes volverá. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra proclamación. Quiero invitarles en esta hora que podamos tener un momento de oración. A veces tenemos tantas peticiones y es algo real porque necesitamos del Señor. Pero en esta hora me gustaría que pudiéramos orar al Señor, pero expresar solamente gratitud. Tenemos tantas cosas por las cuales agradecer, por la vida de nuestros hijos, de sus nietos, los que tienen. Agradezcamos por su provisión diaria, por su compañía, porque Él es nuestro amigo, porque Él es nuestro refugio, Él está con nosotros siempre. Así que les invito a que podamos tener un momento en silencio, exprese su gratitud al Señor. Como dice la palabra, vengamos por sus puertas con acción de gracias. Tenemos mucho que agradecer y después de este tiempo le voy a pedir a mi hermano Hernán si por favor nos puede levantar esta oración. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, ante su divina presencia, Señor, estamos una vez más agradecidos, Señor, por su inmenso amor, por su misericordia. Que, Señor, nuestra mente no alcanza a dimensionar, no puede entender, Señor, tu grandeza, porque eres nuestro Dios. Porque, Señor, por toda maravilla, Señor, que has hecho en nuestras vidas, te has apiadado, Señor, de nuestra condición, de nuestra miseria, y las visto y las tomado, Señor, en tu presencia, para sanar, Señor, nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados, para librarnos, Señor, muchas veces de todo peligro, y mantenernos, Señor, en tus caminos hasta ahora, Señor. Gracias te damos, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, congregarnos en esta hora y poder entregarnos, Señor, nuestra gratitud a ti. Sabiendo que muchas veces es imperfecta, no sabiendo, Señor, cómo hacerlo, pero tú lo perfeccionas a través de tu Santo Espíritu, Señor. Recíbela, Padre Santo, en esta hora. Queremos, Señor, permanecer en tus caminos. Que tu sangre, Señor, siga limpiando, Señor, nuestro ser, para ser cada día más agradable, Señor, ante tu presencia. Gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor, que tú lo has cuidado, Señor, lo has protegido hasta ahora, Señor. Y gracias porque ellos te conocen también, Señor. Y donde no lo han hecho, Señor, queremos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor. De nuestros hermanos ancianos, que tú lo has fortalecido, Señor, hasta ahora. Por las pérdidas, Señor, que han habido, Señor, en nuestra iglesia. Tú has sido el consolador y te damos gracias por eso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Una vez más damos la bienvenida a nuestros hermanos que se han ido incorporando. Así también damos la bienvenida a nuestros hermanos, nuestras visitas que también nos acompañan desde lejos, que ven también este culto más tarde a través de las redes sociales. Así que el Señor también les bendiga allí donde están. Quiero cantar una alabanza en esta hora en gratitud al Señor, que expresa la confianza que podemos tener en el Señor, a pesar de que estamos siempre en la barca, que hay tormentas a veces alrededor, que hay dificultades. Él es quien nos ayuda y en Él podemos confiar. Así que le voy a pedir que ponga atención en la letra para
para que podamos meditar en esta alabanza y podamos agradecer al Señor porque podemos confiar en Él. ¿Cómo no creer en este Dios maravilloso? Que aunque a veces lo veamos durmiendo, Él está. Él no está ausente, Él está. Y a veces permite que pasemos situaciones para que también podamos confiar en Él. Como decía esta canción, si Él cuida de las aves, como lo dice su palabra, ¿cuánto más cuida de nosotros? Así que agradezco al Señor por esto. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y cantemos juntos el himno 117, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo.
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Gracias al Señor, porque aun cuando nosotros no podemos expresar, el Espíritu nos ayuda y nos ayuda a clamar al Señor. Cuando no hay palabras en nuestra boca, podemos confiar en este amigo, en nuestro mejor amigo. Quiero invitarles que se puedan sentar. Vamos a pasar a un tiempo importante también a recibir la ofrenda. Y mi hermana Lili pueda pasar a recibir la ofrenda por mientras escuchamos unas alabanzas. Jesús, tú eres la persona más importante cerca. Jesús, tú eres la persona más importante cerca.
gracias por este tiempo de alabanza al Señor. Le voy a pedir a mi hermana Priscila si por favor puede orar dando gracias al Señor por esta ofrenda que Él también nos ha permitido entregar y también por la palabra que será predicada en esta hora. Por favor, hermana. Padre bendito, Padre celestial, Señor, gracias le damos por estar primeramente en este lugar santo, Señor. Gracias porque hemos venido con un corazón necesitado y sabemos que no nos traemos como hemos llegado, Señor. Así que te pedimos en esta hora también una bendición especial sobre esta ofrenda que se ha recogido, por las familias que han podido entregar ofrendas, Señor, que multiplique esto, Señor, y que siempre lo podamos dar con regocijo, con alegría. Le pedimos que toda esta bendición sea de provecho, mucho provecho para su casa de adoración. Le pedimos su bendición sobre este culto que continúa en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. 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 Los niños pueden pasar a las clases, los jóvenes también. Y nosotros nos quedamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos, hermanas, aquí presentes, ¿no es cierto? Saludamos también a quienes luego ven este culto, como se decía a través de nuestras redes sociales. Tenemos gratitud en este día, ¿o no? Amén. Ha sido una bella jornada que hemos tenido como iglesia en la finalización de lo que ha sido el programa Reinicio, pero no de nuestras oraciones, como también se ha hecho la diferencia. Este programa, al contrario, nos ha animado a continuar perseverando en este hábito y más aún la comunicación, como incluso cantamos con nuestro Salvador. Un tiempo que ha sido de edificación, de recuerdo y también de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros. Pero gracias también al Señor, porque este podríamos decir que es el segundo culto que se realiza. En la mañana también tuvimos un tiempo para meditar en el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, a través de ese culto de oración, de testimonio, pero también de Santa Cena. Qué bien nos hace recordar la obra sacrificial de nuestro Señor por nosotros. Qué bien nos hace ver el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados, su sangre derramada en nuestro favor. Es algo que, como bien también se hacía el énfasis en la dirección, nos llena de gozo, nos llena de gratitud. Es esa la forma en la que hemos entrado en este lugar, llenos de gratitud, reconociendo al Señor en nuestros caminos y su obrar en medio de los tiempos. Y cómo el Señor pacientemente también se encarga de velar en los detalles de nuestras existencias personales. Gratitud también por poder estar junto a ustedes en esta hora compartiendo nuevamente la palabra de nuestro Señor. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ocurre algún desastre natural, algún tipo de catástrofe, es natural que nosotros como seres humanos nos preguntemos, ya sea de palabra o tal vez en nuestros pensamientos, el porqué de estas cosas. ¿Por qué? Nos hemos preguntado tal vez muchos años atrás, si ustedes se recuerdan, en el año por allá, 2010, ¿no es cierto? El terremoto que hubo acá en Chile. Poco tiempo después y antes también un sufrido país como el mismo Haití. Y entonces ahí se suma esta pregunta. ¿Por qué Chile? ¿Por qué Haití? ¿Por qué no otro país? Pero déjenme hacerlo un poco más personal. En los momentos de crisis y dificultades, que es algo trascendental en todo ser humano, también se hace esta pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué no un otro? ¿Por qué le pasó esto a esta persona y no le pasó a alguien más? Y ninguna pregunta, queridos, queridas, nos desafía más profundamente que la pregunta ¿por qué? Porque precisamente a través de esta pregunta es que buscamos una respuesta, un significado, sencillamente, de lo que estamos pasando. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí?
¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Búsquedas de significado. Algunas veces se ha dicho que si entendemos la Biblia, en cambio, diremos, ¿por qué no yo? ¿Por qué no me pasaría a mí? La pregunta realmente ¿por qué sucedió? Nos desafía a buscar, fíjense, la conexión que existe entre la bondad de Dios que nosotros creemos firmemente y el sufrimiento. La conexión que existe entre la bondad de Dios y los sufrimientos humanos. Y esta, si ustedes se fijan, es una de las críticas que mayormente se hace a la fe cristiana y a la existencia incluso de Dios en general. Un escritor llamó al problema del sufrimiento y en esto le resumía el problema de Dios. Porque el dolor evidente que vemos a nuestro alrededor aleja a las personas de cualquier tipo de fe que ellos algunas veces equivocadamente tal vez pudieran buscar o tener. Nunca me olvidé de una pregunta que muchos años atrás me hizo un vecino tras la pérdida de su bebé recién nacido. Me preguntaba por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no ocupa entonces su poder para detener el mal o este sufrimiento? ¿Por qué Dios realmente permite que pasen estas cosas? Y hay un libro que incluso, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Luego usted también lo puede buscar. No vamos a pretender, y esto queda muy claro, no vamos a pretender ser absolutos en algo de esta envergadura, pero quiero que me acompañe a dar lectura a un pasaje que precisamente delata esta incomprensión. Con el destacado, y a usted aquí se le va a hacer familiar, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Por favor, acompáñenme a dar lectura al pasaje que se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio según Juan, capítulo 9 de Juan, y leeremos versículos 1 al 12, por ahí, donde dice la palabra de nuestro Señor. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Mientras sea de día nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que te han abierto los ojos? ¿Cómo es que se te han abierto los ojos? Él respondió: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista.
ellos le dijeron: ¿y dónde está Él? Él dijo: no lo sé. La palabra de nuestro Dios. Señor, estamos delante de ti nuevamente en esta mañana. Padre, expuestos a tu palabra y rogando que a través de ella tú hables, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que luego, Señor, verán este culto. Que tu Espíritu, Señor, guíe, Señor, la enseñanza que tendremos, mis palabras, y en los corazones, Señor, de nuestros hermanos. Bendice nuestras vidas, renuévanos, aliéntanos, transfórmanos, algo que solamente tú puedes hacer y sabes hacer en esta hora, Padre. Dedicamos este tiempo a ti nuevamente, queremos concentrarnos en tu palabra, queremos estar atentos a lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento. Antes de que desarrollemos este capítulo, es necesario que observemos un pasaje que refleja el sentir que venimos precisamente hablando, como es Isaías 53:10, este conocido capítulo en que escribe el profeta, y precisamente un versículo en especial que nos muestra un poco de lo que es el misterio y la majestad del plan de Dios en la muerte, en la resurrección de su Hijo. Primero diremos entonces que raramente se pueden entender los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros por adelantado. La nueva traducción viviente traduce precisamente Isaías 53:10 así: formaba parte del buen plan del Señor, fíjese en esta frase, es importante, del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor nuevamente prosperará. Para cualquiera leer este versículo se puede tornar en algo contradictorio. Pero más bien, queridos, queridas, aquí se refleja claramente la paradoja del amor de Dios. En la primera parte de los versículos, de este versículo, el profeta declara que la muerte de Cristo fue parte del buen plan que el Señor tenía sobre la humanidad. Y piensa en esto por un momento. Dios quiso que su Hijo fuera aplastado, lo recordábamos en la mañana. Dios quiso que su Hijo fuera molido. Dios quiso que su Hijo sufriera aflicción. Deseaba entregar a su Hijo como una ofrenda por nuestros pecados. Si hubiéramos estado allí en ese día viernes cuando todo se tornaba tal vez oscuro, diríamos que no habría parecido nada divino, que nada divino ocurría. Recordemos que la crucifixión en ese tiempo era algo que era visto como maldición. ¿Qué podría ocurrir divino en ese momento? ¿Quién imaginaría incluso que en el Calvario Dios estaba llevando, y a esto los quiero llevar a pensar, que Dios estaba llevando su buen plan a través de la brutal muerte de su Hijo, ofrenda por el pecado del mundo? Y la última mitad de Isaías 53:10 parecería completamente
fuera de lugar en el día en que Cristo murió. Pero fíjese, y aquí entonces le comenzará a hacer sentido. Eso también era parte del plan de Dios. Eso también era parte del plan de Dios. Los padecimientos de su Hijo, su sufrimiento, era parte del plan de Dios. No solo moriría, Dios sabía que Él se levantaría victorioso desde la tumba y que tendría mucha descendencia, como nos decía este versículo, que le seguiría. Él viviría para siempre, Él vive para siempre. Primero debía morir y en su muerte y resurrección entonces daría también vida a incontables personas. Era parte, insisto, del buen plan de Dios en el Calvario. Aunque no hubiéramos podido verlo, Dios así lo estaba llevando a cabo. Nos hubiera pasado, yo creo, similar a los discípulos en ese momento, que estaban en el momento de la crucifixión de Cristo, sin poder ver más allá los porqués, sin poder ver más allá lo que Dios estaba haciendo en ese momento, sin recordarnos tal vez de las promesas que Cristo mismo había hecho. Ese fue el papel de los discípulos, con los cuales podemos entonces también identificarnos. Cristo resucitando y ellos entonces recién dándose cuenta que Él era quien había dicho ser. ¿No hubiera pasado de manera similar en el lúgubre viernes, donde aparentemente todo estaba perdido, sin ver, como también nos pasa, y lo veremos más adelante, sin ver lo que Dios está haciendo? Rara vez entendemos, y este es el primer principio, el plan de Dios por adelantado. Lo segundo es que no sabemos con certeza cuándo Dios va a intervenir en nuestras vidas. Y ahora sí nos metemos entonces en Juan, versículos 1 al 5 del capítulo 9. Al pasar, Jesús vio a un hombre. Y fíjense en esto. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. No bastaba entonces la sola culpabilidad que de seguro ya sentía el ciego en ese momento. La persona que se encontraba ciega tenía que escuchar a los discípulos que, fíjense, el ciego tenía algo físico, la palabra nos dice en el versículo 1, de nacimiento, pero entonces en la pregunta de los discípulos también se nos muestra lo velado que estaba su entendimiento con respecto al obrar de Dios. ¿Se fijan? Yo creo que los discípulos de cierta manera tenían muy ordenado A, B, C, este es Dios, esta es la forma en que Dios obra. ¿Quién entonces pecó, maestro? Tenían todo muy ordenado, todo muy sistematizado, podríamos decir. Limitaban a Dios, lo achicaban, como dice un pastor, lo echaban al bolsillo. Lo que no les llevó a nada, a diferencia entonces del ciego, que aunque limitado veremos físicamente, pudo ver mucho más que ellos. Amén. El ciego, físicamente limitado, con mente abierta,
llenó de fe y por ello obtuvo un buen resultado. La pregunta estaba muy enfocada. Los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento. Alguien debió haber pecado. Él o sus padres, maestro. Ese es el círculo. Él o sus padres. Entonces fueron sus padres, fue el hombre mismo, un rotundo conocimiento. Él o sus padres. Y los discípulos, claro, tenían razón, pero vamos a decir en nuestras palabras que ellos tenían razón a medias. En su mayoría estaban equivocados en su forma de pensar. Es que alguien pecó, pero ese alguien no había sido el ciego, aunque claramente veremos más adelante, podría haber pecado, o sus padres, pero realmente el hombre viene acarreando el ser pecador desde Adán. Desde Adán. Es desde el huerto, desde la salida del huerto que el hombre carga con esa pecaminosidad. No es que el ciego nunca pecó, que sus padres nunca pecaron. Jesús quiere decir que la ceguera del hombre, ojo con esto, no es un juicio. No es un juicio, y esa verdad es también muy aplicable para nosotros. A veces lo que Dios hace, o por lo que a algunas personas les toca padecer, queridos, queridas, no es necesariamente un juicio sobre ningún pecado en particular que se haya cometido. En la perspectiva bíblica más amplia, todo se remonta al huerto. El pecado desde allí trajo miseria al mundo, causó entonces que la creación, como dijera Pablo, gimiera, ¿no es cierto?, bajo una carga de juicio que comenzó desde allí hasta el mismo día de hoy. En este sentido, entonces, los discípulos tenían razón a medias. En el cielo, sabemos, nadie nacerá ciego, nadie estará allí convaleciente. La ceguera es algo que pertenece a la tierra, es una enfermedad terrenal, es algo que se debe padecer en este lugar. Es algo que está limitado a este mundo. Sabemos que cuando se elimina entonces el pecado, toda enfermedad, todo sufrimiento, toda dolencia que se ha detectado o estén incluso por inventar los mismos médicos desaparecerán. Es algo que se limita a este mundo. Jesús explicó ahí en el versículo 3 que este hombre nació ciego. Fíjese en lo que dice este versículo. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es el para qué. Este es el motivo. Este era, de cierta manera, la plenitud del conocimiento que Jesús tenía como siendo el mismo Dios. Un conocimiento previo, un conocimiento pleno. Los discípulos, ¿quién pecó? Cristo, ¿para qué? Las obras de Dios se manifiesten en él. Y fue así para que en el momento adecuado pudiera desplegar su poder divino de sanidad. Solo podemos ver, queridos, queridas, esta verdad en retrospectiva. Y tal vez en algunas ocasiones podemos criticar fácilmente a los discípulos. Es que nosotros estamos viendo ahora de una manera panorámica, pero tal vez muchos de nosotros hubiéramos hecho la misma pregunta. No quién pecó, él o sus padres, pero es que también en ocasiones tenemos limitada nuestra vista. Buscamos los por qué, no encontramos respuesta e interpretamos muchas de las verdades de Dios y debemos reconocerlo en humildad equivocadamente. Suponemos que el ciego no tuvo ningún presentimiento de que él iba a recibir la vista en ese momento, pero él hizo algo muy importante.
importante. Tuvo una mañana tal vez común como esta. Él despertó en esa mañana, se encontró con la misma oscuridad que había iluminado, recordemos el versículo 1, toda su vida. No sabía realmente que todo estaba por cambiar para siempre. Y esta pregunta nos lleva entonces a una advertencia, a un recordatorio y también a un gran estímulo. La advertencia es que no podemos conocer a cabalidad lo que solo Dios puede saber. Y aquí el especular entonces y el enjuiciar sobre los por qué a alguien le da cáncer, sobre los por qué se mueren nuestras familias, sobre los por qué se mueren los bebés, sobre los por qué hay tantos males, por qué tantos terremotos, por qué la crisis social. Tratar de responder esas preguntas nos pone en un terreno peligroso, por decirlo menos. Cuidado con ello. Esas cosas le pertenecen a la providencia de Dios. Los misterios de Dios son algo que nosotros no podemos intentar comprender. ¿Quién se ha metido en la mente de Dios? ¿Quién conoce a plenitud sus pensamientos? Son más altos que los nuestros, nos dice la palabra. Las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios. Amén. El recordatorio es que debido a que vivimos en un mundo maldecido por el pecado, nunca estaremos libres del sufrimiento y la muerte, hasta que Dios entonces haya redimido por completo a la humanidad, su creación del pecado. Y ese día, como recordábamos en la mañana, en la proclamación de la Santa Cena, ocurrirá cuando Cristo regrese. Pero hasta entonces debemos intentar lidiar con el pecado de una manera u otra, mientras vivamos. Y el estímulo es que nunca se puede saber cuándo o cómo el Señor mismo puede irrumpir en nuestras vidas. Y tal como en la vida de este ciego, con un poder para transformar, para sanar, para consolar, para transformar toda existencia. Tenemos muchos conocidos nuestros que en este momento necesitan la intervención del Señor, empezando por muchas de nuestras familias que realmente no han querido recibir la palabra, el Evangelio de Cristo, pero también muchos de los nuestros por los cuales nos encontramos pidiendo, y está bien. No hay duda que debemos continuar en este clamor. No hay duda que no debemos cansarnos de sembrar para el Espíritu y en bien, ¿no es cierto?, de intercesión. Por ello, no dudamos en orar que en algún momento Dios también se apiade de estas familias, de sus necesidades tan particulares y el obre. Pero la gracia soberana de Dios significa que Él puede hacerlo en el momento que realmente le escoja, que Él elija. Porque hablamos de gracia, entonces, como estudiamos los jueves, es algo que nosotros no merecemos. Es algo que viene de Dios, pero que de hecho no merecemos. De eso se trata la gracia. Lo tercero es que descubrimos el poder de Dios cuando nos atrevemos a confiar en Él. Versículo 6 hacia adelante. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego no fue.
El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo es que se te han abierto los ojos? Él le respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé, no lo sé. Jesús, si ustedes se dan cuenta, no le prometió a este hombre de buenas a primeras una curación. Entonces, claro, aquí el asunto se nos torna un poquitito extraño. El ciego no habría sabido que Jesús estaba, lo que él estaba haciendo, hasta que él sintió que le ponían el barro con la saliva sobre sus ojos ciegos. Y luego entonces la orden: ve y lávate en el estanque de Siloé. Eso es todo. Eso es todo. Barro a los ojos del ciego, luego la orden de que él fuera a lavarse. Podemos imaginar muchas razones por las que el ciego no podría haber obedecido, ¿no es cierto? Estoy ciego de nacimiento, Señor. He intentado tantas formas de curarme, he ido a tantos médicos. Estos son los diagnósticos que yo tengo, estos son los exámenes que me han hecho. Esto nunca va a cambiar, es ridículo. La forma en la que tú, Señor, estás haciendo el milagro, ¿no? Los cuestionamientos. La forma en que tú estás haciendo el milagro. No sé quién eres tú. Esto me va a hacer quedar mal. ¿Qué pasa si realmente esto no funciona? La última pregunta fue realmente importante. Y es realmente importante. Jesús nunca prometió una sanidad. Nunca le prometió a él una sanidad. Solo quedaba ver si realmente el ciego tenía o no la fe. De eso se trata este capítulo. La fe y el coraje para obedecer a las palabras de un hombre extraño, con una forma tal vez extraña de obrar milagros. ¿Sabía con certeza lo que pasaría? No. Pero obedeció a Jesús de todas maneras. ¿De dónde viene ese tipo de fe? Si fuera nuestro caso, no hubiéramos estado seguros de haber ido al estanque de Siloé, ¿no es cierto? Dependiendo de nuestro estado de ánimo, podríamos haber sacudido tal vez el barro, tal vez hubiéramos murmurado un poco cabizbajo: ¿y por qué, Señor, me estás enviando a hacer esto? Y así, tal cual, nosotros nos hubiéramos ido ciegos. El ciego no tenía mucho para seguir, pero tampoco tenía mucho para perder. Así que fue, se lavó y volvió a la casa, no como se había ido esa mañana. Él volvió a su hogar, ahora con la visión renovada, abierta, y mucho más abierta, querido, que lo físico, porque él abrió sus ojos a la fe y al poder de Jesús. Amén. Doblemente abierta. Y aquí los contrastes son muy claros. Vuelvo a insistir, entre los discípulos e incluso entre aquellas personas que le preguntaron a este hombre por el obrar milagroso, él volvió a su hogar doblemente bendecido, sus ojos abiertos, su corazón, su mente abierto a la fe. Ilustrado así, entonces, entendemos que no se necesita en ocasiones, como pensamos, una fe perfecta, una fe profunda, una fe en gran cantidad o de gran envergadura. Todo lo que se necesita
es semejante a una semilla para mover grandes montes. Fe para creer en las palabras de Jesús, incluso tal como se cantaba en medio de la barca, aunque no se sepa absolutamente nadie más, saber que el Señor allí está. Y entonces, tal como el ciego y los discípulos en el momento en que estaba en la barca y la tormenta alrededor, acudir a Él. Una proclamación que se ha hecho en este tiempo de pandemia y que debemos seguir entendiendo como parte de la enseñanza que esta nos dejó, es que Jesús sí está y seguirá estando con nosotros. Que Dios nos permitió una pandemia, poniéndonos también en lo que estamos hablando, para que algún mal recayera sobre nosotros a propósito. No entendemos los por qué, pero sí entendemos y creemos en la bondad del Señor. Y que el Dios que sanó es el mismo que está con nosotros en este día. Y es el mismo que nos ha librado de tantas, queridos, queridas. Es el mismo Dios que debemos y haremos bien en estar agradecidos de Él. Las personas que sobreviven grandes pruebas con su fe intacta son las que toman decisiones momento tras momento de creer que Dios es quien dijo y que Dios también va a cumplir su palabra. La fe no se trata de sentimientos, la fe no se trata de solo emociones. Estos acompañan nuestra realidad humana, que son buenos incluso en conjunto de la misma razón o de los aprendizajes diversos que tengamos. Eso está bien, pero la fe no es solamente eso. El estudio de los jueves, ¿no es cierto? Es la creencia inicial que se manifiesta en un estilo de vida de amor por Dios y obediencia a sus promesas. La creencia inicial que se manifiesta en un estilo de vida de amor por Dios y obediencia a sus promesas. La fe es creer de manera imperfecta, de manera pequeña, y actuar sobre ello. Eso es lo que dijo, eso es lo que hizo más bien el ciego. Actuó de acuerdo a lo que creyó, recibió un milagro de nuestro Señor. Cuando J.C. Riley escribe sobre esta historia, dijo que realmente esto tenía la intención de enseñarnos una vieja verdad que nunca podremos conocer muy bien. Cito: Jesús, el Salvador de los pecadores, tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Tales obras poderosas nunca podrían haber sido realizadas por alguien que fuera simplemente un hombre. En la curación de este ciego vemos nada menos que el dedo de Dios. Y Riley deja muy claro el punto luego. A la diestra de Dios vive aquel que puede sanarnos si nos dirigimos a Él. Si reflexionamos entonces lo suficiente sobre el hecho de la cruz, veremos que allí se encuentra la más alta sabiduría de Dios. Si decimos entonces que la muerte de Cristo no tiene sentido, nuestra predicación es vana. Este día es vano. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Si es así, es porque no hemos visto desde el otro lado del sepulcro vacío lo que parecía una injusticia monstruosa, el más cruel acto realizado en contra de un hombre luego de los azotes y la forma en que se le crucificó, un terrible error. Pero este se convirtió en una poderosa fuente de gracia que fluía para nuestra salvación. Dios sabía lo que estaba haciendo en todo tiempo.
Dios sabe, queridos, queridas, lo que Él hace en todo tiempo. De igual manera en este relato, de igual manera en nuestras realidades. Un hombre llamado A.M. Overton escribió un famoso poema pasando precisamente una tragedia, el día en que se le murió su esposa. Mientras el pastor, dice la historia, entregaba el mensaje y oficiaba el servicio fúnebre, notó que este hombre se encontraba con un papel sentado en una silla y escribiendo. Y le pareció algo extraño. Luego entonces que terminó este servicio, se acercó a donde estaba él y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y él le dijo sencillamente: estoy escribiendo un poema. Y este poema se llamó Él no se equivoca. Un poema nacido del más profundo dolor personal, pero así todo de la gran confianza que se puede tener en Dios en medio de los dolores de la vida. Permítame leerlo, es breve. Con esto también terminamos. El camino de mi Padre puede torcerse y torcerse. Mi corazón puede palpitar y doler. Pero en mi alma me alegro de saber, Él no se equivoca. Mis preciados planes pueden desviarse, mis esperanzas pueden desvanecerse, pero aún así confiaré en mi Señor para que me guíe, porque Él conoce mi camino. Aunque la noche sea oscura y parezca que el día nunca romperá, pondré mi fe, mi todo en Él. Él no se equivoca. Hay tanto ahora que no puedo ver. Mi vista es demasiado débil, pero pase lo que pase, simplemente confiaré y se lo dejaré todo a Él. Porque a poco la niebla se disipará y aclarará todo lo que Él hará. A través de todo el camino, aunque oscuro para mí, Él no cometió ningún error. Él no se equivoca. Al final, ese será el testimonio de cada uno de nosotros, queridos, queridas. Los amigos del ciego tal vez de momento pensaron que habían cometido algún tipo de error al llevarlo hasta donde es Jesús. Los discípulos de Jesús tal vez también estaban equivocados en ese momento, preguntándole entonces al Maestro acerca de su pecado. Aquellos que vieron a Jesús crucificado pensaron: si este es Hijo de Dios, entonces ¿por qué no se baja de la cruz? ¿Cómo puede salir algo bueno de esto? Queridos, queridas, y con esto termino, aunque en este momento tal vez nosotros veamos de manera nublada el cielo, tenuemente, nubladamente, mientras avanzamos en el peregrinaje de esta vida, en medio de sombras, tal como lo diría el salmista, llegará el día en que la luz del sol nos alumbrará. La presencia misma de Dios, de Jesús, abrirá nuestros ojos. Allí entenderemos el buen plan de Dios. Miraremos hacia atrás y veremos que entonces todo este peregrinaje valió la pena. Sí, vale la pena seguir adelante. Veremos que a través de todos los giros, todas las vueltas, todos los aparentemente accidentes, desvíos, Dios no cometió ningún error. Porque queridos, queridas, Él no se equivoca. Amén. Amén. Póngase en pie, oremos al Señor. Oh Señor, respondemos en esta hora a tu palabra
reconociéndonos, Señor, tal vez, tal como los mismos discípulos que leíamos, y en muchas ocasiones, con nuestra vista velada, con nuestro entendimiento, Señor, entenebrecido, sin poder ver más allá que los límites, Señor, que humanamente alcanzamos a percibir. Dios mío, ayúdanos a tomar la buena parte en esos momentos de este cielo. Padre, incluso sin que tú nos des más que una orden, queremos poner fe, Señor, en ti y acercarnos cada vez que sea necesario, Señor, a tu presencia, con gratitud en muchas ocasiones, pero también rogándote, Señor, en tantas otras, en nuestras debilidades, en nuestro sufrimiento, en nuestros dolores. Padre, en los momentos oscuros, ayúdanos a confiar en ti. Incluso, Señor, cuando el camino pueda tornarse nublado, que no dependa, Señor, nuestra fe del clima, del día, ni de nuestras seguridades, sino se fije, Señor, nuestra confianza en tu obrar, Dios mío poderoso. Creemos, Señor, en ti, en que tú eres el mismo que tal como diste sanidad, tienes poder para dar respuestas en tu tiempo, en tu gracia soberana a muchas, Señor, de nuestras realidades. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones, pero también gracias por usar nuestras debilidades, nuestras pruebas, como un medio, Señor, para continuarnos mostrando tu amor. Queremos pedirte que te glorifiques, Señor, en nosotros y a través de nosotros, en este día, en esta semana, en el resto, Señor, de nuestra existencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Tome su asiento. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, por esta palabra que Él tenía preparada para cada uno de nosotros hoy. Agradecemos al Señor porque su alimento siempre alimenta nuestra alma y siempre la palabra del Señor es oportuna. Vamos a cantar juntos el himno 140 que dice: Cristo, fiel te quiero ser. Así que les invito a que se coloquen en pie y cantemos juntos al Señor. Cristo, fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti.
como decía el coro, si encontramos pruebas, como decía la palabra, que podamos confiar en el Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a dar una última lectura bíblica que se encuentra en el libro de Números 6, el 24 al 26, que dice así: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Este versículo puede quedar para cada uno de ustedes en estas semanas. Y para finalizar vamos a cantar este mismo coro. Que el Señor les bendiga. Amén. Pónganse en pie, cantemos al Señor. El Señor